quería consultarlo sobre lo que está pasando en este instante en Venezuela. En las últimas horas, a través de BPI TV, hemos estado transmitiendo estas protestas que son cada vez más comunes, que vuelve a encenderse la calle. Y usted justamente en el día de ayer, cuando analizaba el fondo de esta decisión que tomaron, aseguraba que las personas no pueden perder el derecho a exigir. ¿A qué se refería? ¿Eso es lo que están haciendo los ciudadanos hoy en día? Okay. Bueno, en principio gracias, Gaby, por tu invitación. Cuando me refería a lo del derecho a exigir es eso. Muchos pensaron que la calle fue tomada inicialmente por muchachos que por el ímpetu de la juventud salían a protestar por cualquier cosa. Y resulta que con el transcurso del tiempo no era cualquier cosa lo que estaban exigiendo. Y por eso utilicé la palabra exigir. Eran exigencias por inseguridad, eran exigencias por comida, era exigencia por medicina. Y en aquel momento eran esas exigencias de jóvenes que ni siquiera pensaban, pero en lo que deberían exigirle al gobierno, o simplemente a veces manifestaban su inconformidad con el sistema. Pero a medida que iba pasando el tiempo, a las exigencias juveniles se le iban haciendo, con ellas también había empatía de otro sector, de otra edad, como eran profesionales, como eran amas de casa, como eran pensionados, como era, bueno, lo que vimos, ¿no? Aquellos ataques a distintos sectores y personas de distintos estratos que ya salían no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces ya la voz era una sola, ya no era el muchacho que salió a reclamar porque no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando Venezuela, o salía a reclamar porque exigían respeto a su vida, respeto por esa inseguridad que cabalga día a día en Venezuela, sino ya eran reclamos por salarios, ya eran reclamos por sistema de salud, ya eran reclamos por sistema de educación, ya eran reclamos, y la gente exigía. Pero evidentemente surgieron circunstancias que de repente como que el derecho a exigir desapareció. Y desapareció de repente porque se acabó como que de la noche a la mañana la motivación y la gente abandonó su derecho a exigir. Y el derecho a exigir no es más que el derecho a manifestarse libremente. Y está consagrado en nuestra Constitución. Tú tienes derecho a manifestarte, siempre y cuando esas manifestaciones, decíamos, no atente contra los derechos de otras personas. Pero mientras tú salgas a la calle a manifestar tu descontento con lo que sea, y siempre y cuando sea dentro de algo válido, dentro de que algo que te corresponde, entonces tú puedes manifestar, tú puedes exigir. Y no debemos nunca olvidar que un régimen se mantiene cuando el pueblo la acata y acepta lo que hace el régimen. Pero ningún gobierno, si sus súbditos o el pueblo no hace caso, no acata instrucciones de ese régimen, el régimen no se soporta por sí mismo. ¿Por qué? Porque es imposible que un régimen con un estado de ingobernabilidad se mantenga, donde sus nacionales no comulgan, donde sus nacionales exigen, ¿verdad?, lo que por derecho le corresponde. Evidentemente el gobierno no va a aguantar aquello. O hay un cambio en la ideología, en el manejo de los fondos públicos, o simplemente se declara incapaz y renuncia y se desaparece de la vida de un país. Ahora bien, doctor, los venezolanos se están quedando solos. También ustedes en la rueda de prensa en el día de ayer aseguraban que lamentablemente los poderes públicos están ahora fuera. Vemos a la fiscal general, vemos al Tribunal Supremo de Justicia y muy probablemente la Asamblea Nacional vaya por el mismo camino porque son cada vez más las cabezas de ese parlamento que lo fueron en algún momento, pero que en definitiva son líderes de la oposición que tienen orden de captura, tienen una persecución. Sin ese liderazgo político o de esas instituciones, ¿cómo hace el ciudadano común para ir, exigir y tener un resultado real para poder pararse con fuerza frente a un gobierno represor? Ok. Mira, la historia dice que el exilio, cuando existe este tipo de situaciones en un país, el exilio hace falta. No lo quería creer mientras yo estaba en Venezuela, pero desde las guerras
civiles en Venezuela, estamos hablando ya de la época de Simón Bolívar, ¿cuántas veces no salió Simón Bolívar al exilio? Y era a planificar estrategias para volver a retomar lo que era necesario por liberar un país. Los poderes, cuando están secuestrados dentro de un país por otro poder, caso Venezuela actualmente, un poder ejecutivo que se inmiscuye en el judicial, así el presidente que usurpa la sede principal de TCJ dice que es el Poder Judicial en Venezuela es autónomo e independiente, lo cual es falso, y para ello muchas pruebas. Principal prueba y reciente es el antejuicio contra Juan Requesén, que en 3 días ya estaba admitido, estaba acordado y se había ordenado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, pero nada más y nada menos se le ordenó a otro órgano que totalmente irritó, como es la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene nada que ver con eso, con allanamiento de inmunidades. Pero ante esa situación, esos poderes requieren constituirse en un momento determinado porque les impide la labor en el país salir al exilio, salir a hacer los contactos, salir a planificar, salir a tomar acciones, pero contundentes y certeras, a los efectos de que este régimen o cualquier otro régimen que se instaure y que vaya en contra de los derechos del país pueda salir en un momento determinado y lograr lo que en su época Simón Bolívar, que salía al exilio y volvía a su lucha. Bueno, eso es lo que hace el exilio: salir, planificar, ordenar estrategias, planes contundentes para poder regresar y liberar al país de manos de esta dictadura en que se encuentra. Ahora sí quiero hablar un poco de la decisión que tomaron en el día de ayer, trascendental. Hay quienes no confían en la efectividad porque la ejecución es muy difícil, pero hay un mensaje claro. Hay unos hechos de corrupción, hay unas pruebas que se presentaron. Se trata no de un caso que ocupa solamente el tema Venezuela, sino que son delitos transnacionales. ¿Cuál es el mensaje, más allá de lo jurídico, que ustedes envían a los venezolanos y a la nación con esta sentencia? Nicolás Maduro es culpable, debe ser llevado a prisión por 18 años y debe pagar una multa millonaria. Ok. Primero hay que partir de cuál es el sentido de la decisión, o sea, ¿para qué? Y comienzan los escépticos a decir, bueno, ¿cómo se ejecuta esa decisión? Otros más burlistas dicen, bueno, pero ¿qué escuela de derecho estudiaste? Pero es que el tema aquí no es escuela de derecho ni es cómo se ejecuta, que es en un momento dado ven que la importancia es cómo lo ejecuto, pero ya va, es que hay otros mensajes que son más contundentes, como por ejemplo, Fuerza Armada Nacional, Policía Nacional, organismos de seguridad en general. En sus manos tienen ustedes en este momento una decisión, una orden, fíjense bien, que se estaban planificando, porque existe planificación para ello, para una rebelión. Existe planificación, como bien lo dicen, porque si no existiese esa planificación, Gaby, no hay tanto militar detenido a diario. Sí están conspirando en este momento. Yo lo saco por conclusión en el sentido, o trato de hacer mi hipótesis por la cantidad de militares detenidos a diario por parte del DIGESIN, por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales. Si eso no es así, entonces explíquenme, porque es otra cosa, no explican nada, ¿por qué entonces hay tanto militar detenido en los últimos días? ¿Okay? ¿Por qué hablan de tanta rebelión? ¿Por qué hablan de tanta traición? El mensaje es claro. Si ese grupo existe y tienen derecho a mantenerse en el anonimato, tienen en sus manos algo fundamental que le quita cualquier tipo o indicio de delito a lo que pudiera ser ir y capturar a Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué? Porque tienen una orden judicial válida que aunque los usurpadores de 2 pilitas, es decir, de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, digan que los únicos legítimos son ellos, que saben que es falso, tienen en sus manos una orden emanada de un Tribunal Supremo de Justicia que fue elegido cumpliendo todos los requisitos de la Constitución, cumpliendo todos los requisitos de la ley, y en consecuencia lo habilita para dictar este tipo de órdenes de aprehensión contra una persona que en este momento está claro que está usurpando un poder, sigue otro delito de manera continuada, y que pueden ejecutar esa orden inclusive por encima de los que protegen como guardias de seguridad, porque esto parece
absurdo que generales se hayan prestado como guardias de seguridad a una persona que dice ser presidente de la República. Tienen eso en un primer momento, para ser más sencillo. Una orden judicial que pueden ejecutar sin que la ejecución de esa orden puedan en un momento determinado decir que están siendo procesados por rebelión o es un delito de traición o un delito de deserción, lo que quieran decir. Porque están ejecutando una orden emanada de un Tribunal Supremo de Justicia, que es que la captura de ya hoy en día un penado que está prófugo de la justicia. Un penado. Ya no estamos hablando del procesado, del acusado, del imputado, sino un penado a 18 años de prisión, 18 años y 3 meses de prisión, con sitio de reclusión fijado, que es Ramo Verde. Ese es Nicolás Maduro hoy en día, un penado. Entonces, para los funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales, para los funcionarios de la Policía Nacional y de cualquier otro organismo de seguridad del Estado, como por ejemplo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, como órgano principal para ejecutar estas órdenes, tienen en sus manos la oportunidad de proceder a la detención de quien dice ser presidente de la República. Ahora bien, en derecho internacional, ¿hay maneras de que esa orden de captura se ejecute dentro de Venezuela, que vengan otras naciones y como se trata de legitimación de capitales, se pueda ejecutar allí, o ellos solo podrían esperar para activar esa orden si el presidente sale de Venezuela? Fíjate bien, a nivel de ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que conforma un gran número de países, que siempre se le llaman estados partes, celebran convenios, y entre los convenios está la Convención de Palermo. En la Convención de Palermo no es más que donde los estados firmaron la contribución, la participación y el apoyo mutuo para la aprehensión y captura de todos los que encuadraban en lo que llaman delitos de delincuencia organizada transnacional. Este caso es un delito de delincuencia organizada transnacional porque dentro de la Convención de Palermo se encuentra la legitimación de capitales o lavado de activos y los delitos de corrupción. Entonces, si pretende sentirse seguro con su detención domiciliaria, porque lo que está viviendo Nicolás Maduro es una detención domiciliaria impuesta por él mismo, porque por nosotros lo que tiene es una orden de captura para un sitio de reclusión. Esa detención domiciliaria que hoy en día vive Nicolás Maduro en Miraflores puede materializarse perfectamente en cualquier país o estado parte que tenga conocimiento que esta persona tiene esta orden de aprehensión y que ha sido penado por delito. No dentro de Venezuela, sino en otro país. En otro país. En Venezuela le corresponde a los organismos de seguridad internos, que es el tema que nadie podría internacionalmente llegar y capturar a en Nicolás este Maduro. momento no creo que exista una acción de este tipo, pero sí le corresponden y tienen en sus manos los organismos internos de ejecutar la orden. Vuelvo y repito, sin que sean considerados o que por lo menos estén cometiendo algún tipo de delito en contra de Nicolás Maduro. Primero, no es presidente. Segundo, existe una orden legítima en contra de esa persona para su detención. O sea, ellos estarían simplemente ejecutando esa detención. Internacionalmente están a la espera de capturar a este prófugo, a este penado, para hacerlo cumplir la pena impuesta. Partiendo de toda esta Convención de Palermo, de esta activación de la Convención de Palermo. Y lo otro importante es que dentro de esa convención existe el apoyo de todos los estados partes para comenzar a ubicar dónde se encuentran esos capitales corruptos. Ya hay mucha información dónde están, ya de hecho hay escándalos donde han ocurrido, aquí se consiguió tanto dinero, Andorra, eso es lo que hay que buscar. De hecho, en el caso Odebrecht pudimos escuchar que hay empresas en Suiza, ¿verdad? Offshore, donde hay dinero de Venezuela. Y ahí tiene que ser dirigida la acción de los países que conforman o que suscribieron esta Convención de Palermo. Durante la última reunión de la Organización de Estados Americanos, este fue uno de los puntos más resaltantes de lo que fue esta resolución que sacaron los países. Si bien es cierto que no se llegó a poder instaurar una carta democrática, los países liderados por Chile en ese caso dijeron que iban a perseguir a seguir ese rastro del dinero sucio que provenía de Venezuela y que ha corrompido a todo el continente. Justamente este tipo de investigación y de decisión que da el Tribunal Supremo de Justicia puede sustentar aún más que las naciones por individual, o sea, que Argentina, que Chile decida este dinero que está en mis bancos
ahora debe ser confiscado, devuelto. Okay. ¿Esto ayuda a que esto ocurra o una cosa no tiene que ver con la otra porque es la jurisdicción venezolana versus la jurisdicción de cada país? No, cada país, cada estado parte puede proceder a la incautación de dineros, bienes que tengan la presunción, fíjate hasta dónde llego, la presunción de que fueron obtenidos con dinero ilícito. ¿Sería en este caso solo Odebrecht? No. Porque se trata de la sentencia. En principio Odebrecht, que es el caso nuestro. Pero es que ya han adelantado por otro tipo de casos. Por ejemplo, detenciones en España recientes, vamos a hablar de recientes, pero no han pasado meses, ¿verdad? Que extradiciones, inclusive para acá, para Estados Unidos, incautación de dinero acá en Estados Unidos, listas de sancionados. Es que la sanción, cuando hablamos de sanciones, pensamos, bueno, esta persona está sancionada, ok, no le hemos incautado nada, pero es que ya hay una investigación seria que dice, esta persona está incursa en un delito de delincuencia organizada transnacional, porque si no, ¿cuál es el sentido de una sanción? Claro. O sea, la imposición caprichosa de que una persona no tenga ningún tipo de relación comercial en un país, no. Es que cuando se impone una sanción, de decir, esta persona no va a invertir más en este país, no va a realizar más negocios en este país, es que existen investigaciones que hacen, o sea, olfatea que existen operaciones ilícitas con dineros provenientes de legitimación, narcotráfico, corrupción, ¿no? Todos consagrados en aplicación de este mecanismo o esta activación de la Convención de Palermo. Ya nos quedan 5 minutos y hay 2 temas que quiero tocar. El primero de ellos, el tema de la Corte Penal Internacional. Se ha dicho que a través de la Organización de Estados Americanos, al menos 6 estados, 6 presidentes pueden llegar entonces a La Haya a denunciar a Venezuela. Usted conoce muy bien el tema internacional. Explíquele a los venezolanos en qué se traduce este tipo de juicios, que se active el procedimiento. También se trata de capturas internacionales de individualidades, ya no es un Estado sancionado, que al final no está sancionado nadie en carne y hueso. Sí, la Corte Penal Internacional es otro tema, es otro estatuto aparte, es otra convenio o convención aparte, que es el Estatuto de Roma, donde se crea la Corte Penal Internacional y la ley penal que aplica en esa Corte Penal Internacional. Ahí la ley penal consagra delitos de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra, detenciones arbitrarias. Y todo eso está sustentado actualmente. Y todo eso hay material sustentado porque existen muchas denuncias ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. Existe un tema de cualidad. O sea, ¿qué significa un tema de cualidad? Pensamos que cualquiera puede ir a colocar una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, pero la ley, que es la ley del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, establece que tienen cualidades para presentar denuncias o la fiscal puede iniciar investigaciones de la siguiente manera. Una, de oficio. De oficio es que ella se entere que en determinado estado o parte se ha cometido un delito de lesa humanidad, de crímenes de guerra, y ella inicia una investigación propia. Que no se ha dado en el tema de Venezuela. Y hay bastante, y es un hecho notorio comunicacional de que en Venezuela hay una franca violación de derechos humanos. ¿Y por qué no se toma esa decisión? ¿Tiene que haber más muerte, más Eso es buena abuso? Pregunta para hacérsela a la fiscal, que quien ha estado en boca en todos estos días, ¿no? De verdad, ya se cumplieron 6, 7 meses de que ella manifestó que iba a hacer una revisión preliminar, y ahí yo siempre lo critiqué desde un principio. Habla de una revisión preliminar, pero resulta que la ley de la Corte Penal Internacional no establece ningún tipo de revisión preliminar. O usted investiga o no investiga, bajo la supervisión de lo que es la sala de cuestiones preliminares. Salas de cuestiones preliminares, que es como decir un tribunal de control que va a supervisar la investigación que hace la fiscal. La fiscal no le tiene ninguna potestad de revisar preliminarmente lo de las denuncias. No, ella investiga las denuncias. Eso es lo que tiene que hacer. Que si hay incursión del régimen con la fiscal, bueno, eso no lo podemos demostrar, esos son dichos de las personas, a veces tenemos que ser serios en las opiniones. Existe una fiscal ante quien estados partes, que también tienen la cualidad de denunciar, y el otro es la ONU, que tiene la obligación, es que no es la cualidad, ellos tienen la obligación de, cuando tienen conocimiento de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y todo lo previsto, esos tipos penales previstos en el Estatuto de Roma, ir directamente a la fiscal y poner su denuncia, pues tienen cualidad para ello. Bueno, la fiscal inmediatamente no tiene que revisar nada, eso es falso. La revisión que ella hace es investigar si la denuncia y los elementos de convicción que le han presentado en su despacho
fluye y de ellos nacen suficientes elementos para decir existe un delito previsto en el Estatuto de Roma, y segundo, que de esos elementos de convicción surgen fundamentos serios para determinar la participación o autoría de una persona en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Mientras la fiscal no haga eso, entonces no estamos haciendo nada. Y todos podemos ir a poner denuncias a la Haya, ir a la fiscalía, ir a la fiscal, pero mientras no haya la insistencia, mientras la ONU no exija a la fiscal ante la Corte Penal Internacional, porque esa es la obligación de la ONU, exigirle para que inicie de manera seria y contundente la investigación. Y lo pueden hacer los presidentes. Y los estados partes pueden exigir, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué tenemos una Corte Penal Internacional si no actúa? Si no actúa. Entonces, ¿para qué mantenemos una Corte Penal Internacional? Porque los estados partes pagan sus cuotas para que haya una justicia transparente, imparcial, autónoma, de manera internacional, para que sancione delitos de lesa humanidad, delitos de crímenes de guerra. Entonces, ¿para qué mantenemos entonces una Corte Penal Internacional si no hay trabajo? No trabajan. Para eso es la Corte. Entonces, que me venga a decir a mí la fiscal, voy a revisar preliminarmente las denuncias. No, usted no tiene que revisar preliminarmente nada. Usted tiene que investigar. Quien pudiera revisarle, si usted no hace una buena investigación, sería la Sala de Cuestiones Preliminares. Es un procedimiento establecido en el Estatuto de Roma. Con leerlo nosotros ya sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Volviendo al tema del exilio y de las instituciones fuera de Venezuela haciendo su labor de control y de saneamiento, por así decirlo, de la justicia venezolana. Tenemos una fiscal general en el exilio, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ustedes dejaban entrever el tema del Parlamento en el exilio, si continúa la persecución a cada uno de los líderes de los partidos. Y también se ha rumorado muy informalmente, vía Twitter, que se podría nombrar a un poder ejecutivo en el exilio o a un presidente. ¿Esto es viable? Realmente en el tema del Tribunal Supremo de Justicia, como su nombramiento fue dentro del territorio venezolano y fueron obligados a salir, en este caso sí es válido, pero en el caso del presidente no. ¿Cuál es su análisis? Sabemos que no hay antecedentes, pero sin embargo sí esta posibilidad se está manejando. Sí, hay unos procesos que fueron presentados ante la Sala Constitucional, donde se pide que ante la omisión de la Asamblea Nacional de proceder a ese gobierno de transición por la inhabilitación del que funge como presidente, y que por ello, por la propia Asamblea Nacional, en un momento determinado declararon una falta absoluta de parte de este presidente porque se fue de viaje sin pedir la autorización a la Asamblea Nacional, de viaje por el tiempo superior al requerido. Entonces, la idea es que si cuando un poder público no cumple con sus funciones, surge el Poder Judicial para suplir esas deficiencias de un poder. ¿Eso quiere decir que el Tribunal Supremo de Justicia podría nombrar al presidente ya que la Asamblea Nacional no lo hizo? En un momento determinado puede suplir las funciones que deja de cumplir una asamblea, la Asamblea Nacional, un poder. Y hay que nombrar a un presidente de Venezuela. En todos los países debes tener alguien que gerencie a esa empresa que se llama País Venezuela, porque es una empresa a la final, con patrimonio propio, con un grupo de personas que diriges, y debe existir ese gerente, lo exige la Constitución. En Venezuela debe existir un presidente. Si no hay presidente, hay que nombrar a ese presidente. Y ese de hecho, presidente hay una línea de sucesión. ¿Debería nombrarse dentro de Venezuela o en el exilio? ¿Cuál podrían ser las posibilidades? El tema, la pregunta de si dentro o fuera es un tema histórico y coyuntural, y surge de este momento. En donde en un país que se encuentra una serie de delincuentes, los poderes tienen que continuar. Y un poder no puede continuar en manos de quien maneja, no puede existir un Estado delincuente. Y si quienes dirigen ese Estado delincuente no son autoridades dentro de ese país, evidentemente lo mejor es nombrarlo en el exilio para ejecutar de manera determinada o fijar planes, lo que dije. A veces hay que estar en el exilio para fijar planes de acción. Así como el Tribunal Supremo de Justicia es legítimo porque es reconocido por distintos países y porque cumplió con su nombramiento todas las leyes, un presidente nombrado en el exilio por la ausencia de presidente en Venezuela, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la Constitución,
sería un presidente legítimo. Y sería el Y la líder del legitimidad- exilio y de la Y oposición. la legitimidad se lo va a dar inclusive el apoyo que tenga internacionalmente. ¿Y ese apoyo cómo se mide? ¿Cómo poder saber que esa es la El persona apoyo va a que surgir tiene por sí más solo cuando legitimidad? empiecen los presidentes. Bueno, vamos a hablar de presidentes a decir, yo reconozco a esta persona como presidente de la República de Venezuela, porque el que está allá adentro yo lo desconozco. ¿Y cuál es el trámite para lograr eso? ¿Tendría que ser una sentencia que emita el Tribunal Supremo Tendría de que ser una Justicia en el sentencia exilio? que es reconocida por organismos internacionales, como por ejemplo la del caso de Maduro, ¿verdad? La dictada el día de ayer, y buscar el reconocimiento internacional para esa decisión, para después posteriormente hacerla valer en el país. Porque es que automáticamente a través de los organismos internacionales es que vamos a tratar que esas decisiones tengan valor en Venezuela. Por eso es cuando dicen, bueno, perfecto, como decía uno de los seguidores o sus manos derechas el día de ayer, bueno, saliste barato, utilizando palabras soeces, te nada más son 18 años, ¿sí? Por ahora podrá ser tema de burla, pero resulta que el señor Nicolás Maduro tiene una sentencia que tarde o temprano va a tener que pagar. Esos años impuestos van a tener que ser cumplidos por el señor Nicolás Maduro. De manera práctica, ¿están analizando algunos nombres para ese nombramiento del presidente de Venezuela? No, porque no nos compete a nosotros. Realmente. ¿Alguien se lo tiene que pedir al Tribunal Supremo de Justicia? Ya hay varias peticiones para fijar gobiernos de transición. Pero estamos hablando de un gobierno de transición que se encargará. Fíjate que nosotros somos Poder Judicial. Ustedes solo permiten Nosotros que la manejamos parte escogencia política. se dé. Y nosotros cuando se diga, bueno, si procede o no procede, cuando lo diga la sala competente. Por eso no me atrevo a andar mucho en el tema porque no es mi sala. Claro. ¿Okay? Pero cuando la decisión emane de la sala correspondiente y si esa sala considera que es procedente ese tipo de decisión, ya le corresponde a la parte política hacer uso de esa decisión para fijar esa junta transitoria o esa junta de transición. Muchísimas gracias, doctor Gracias a Troconi. ti, Gaby. Era Pedro Troconis, quien es presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Nosotros despedimos así su programa Perspectivas. Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup.